Siempre es una bendición estar aquí con ustedes, en que podemos alabar y levantar nuestras voces para cantar y darle honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Si tienen sus Biblias, les invito a que abran sus Biblias y a la carta a Gálatas. Y empezaremos ahí en unos momentos, Gálatas capítulo 2. Esta mañana continuamos nuestra serie explorando lo que las Escrituras nos dicen sobre la vida y la muerte. Como dije la última vez, este no es un tema fácil de discutir, y lo que hace que sea difícil es que para entender lo que Dios desea que sepamos, tenemos que aceptar todo lo que Jesús hizo por nosotros, y no lo hacemos tan bien como deberíamos. Cuanto mayor sea nuestro aprecio por el sacrificio de Jesús, más profunda será nuestra devoción a Jesús. Mientras continuamos en esta serie, les animo a considerar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Aceptaré lo que Dios ha revelado en su palabra sobre la vida y la muerte, conformando mi vida para reflejar lo que Jesús ha dicho? Número 2. ¿Lucharé intencionalmente contra mis miedos y confiaré en la obra de Jesús para lograr mi redención? Número 3. ¿Animaré a mis compañeros en esta jornada de fe a vivir de la misma manera, con esta confianza en lo que Jesús ha hecho? Cuando me estaba preparando, estas 3 preguntas surgieron en mi mente y en mi corazón, porque el propósito de estas preguntas es que nos da una idea de la dirección en la que deberíamos ir. Pasar del miedo a la muerte y al morir para poder vivir en la confianza de la gracia de Dios no es complicado, pero requiere valor. Necesitamos un compromiso para confiar en Dios. Necesitamos un compromiso que debemos hacer cada día que despertamos en este mundo. Así que quiero asegurarme de que comprendan algunas cosas hoy. Que no debemos ignorar que nuestras vidas terminarán. Que cada día realmente es un regalo, un don de Dios. No debemos levantarnos de la cama ansiosos por lo que está por venir, si no nos involucramos con estas realidades de la vida en este mundo. Estamos perdiendo las lecciones del Evangelio. Echamos de menos que estos son los temas para los que el Evangelio nos brinda consuelo y dirección. Se supone que nosotros somos un pueblo lleno de esperanza, que nuestra fe se basa en quién es Dios, sobre lo que Él ha hecho y no sobre quién lo imaginamos ser o las cosas que deseamos que Él hubiera hecho. Y ahí es donde nos metemos en más problemas. Ahí es donde nos encontramos fallando si no somos diligentes. Como nos ha dicho nuestro pastor una y otra vez, tenemos que normalizar lo que significa ser cristiano. Tenemos que ver lo que realmente hay en la Biblia que Dios inspiró y en el mundo que Dios creó. Porque muchas veces no lo hacemos. Al comienzo de hoy me gustaría leer un pasaje de las Escrituras que ha capturado, mi imaginación durante la mayor parte de 2 décadas y media. Es un pasaje que le ha dado a mi fe límites teológicos. Las ideas que contienen estos versículos han sido un ancla para mi alma cuando sentí que estaba a la deriva de mi viaje. Porque el apóstol Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Galacia mientras esperaba en una celda del juicio que iba a traer a su muerte. La carta a los Gálatas es una carta poderosa. En esta carta Pablo aborda la cuestión de los
judaizantes. Y estos eran una facción dentro de la iglesia primitiva que enseñaba que para ser verdadero cristiano uno tenía que convertirse en un judío primero, exigiendo específicamente la práctica de la circuncisión. Y Pablo rechazó esta enseñanza. El énfasis de la carta es el hecho de que solo la fe en la obra de Cristo es la manera suficiente y necesaria en que somos salvos. Esta es la realidad esencial del Evangelio y el único requisito para participar en las promesas de Dios. En la mezcla de toda la confusión creada por esta enseñanza en la iglesia, Pablo afirmó su autoridad como apóstol para corregir esta corrupción de la esperanza del Evangelio. Pablo entendió, como todo creyente que fuera verdaderamente salva, que el Evangelio de Jesucristo no se puede enmendar para satisfacer los caprichos de las personas caídas o aquellos hambrientos por el poder. El Evangelio, por diseño, libra a quienes aceptan sus promesas. Pablo les dijo a los Gálatas y nos está diciendo hoy, en este momento, que no podemos hacer retroceder el reloj de las promesas de Dios. Dios ha estado avanzando hacia los propósitos que ha preparado desde la fundación del mundo. El propósito de la ley era señalarnos la cruz. Y la cruz luego nos señala esa gloriosa recompensa del descanso eterno. Que mirar hacia atrás, el mirar hacia atrás es realmente rechazar lo que Dios nos está prometiendo. Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿por qué están tratando de deshacer lo que Dios ha derribado con gracia? ¿Por qué están tratando de ponerse bajo el peso del que han sido liberados? Y es aquí donde encontramos nuestro texto. Y es aquí donde nos encontramos en la historia que Pablo está diciendo. Y es aquí donde tomaremos un momento y haremos una pausa para ver cómo Dios ha revelado la maravilla de su gracia, para prepararnos para ver la belleza de nuestra salvación en Jesús. Gálatas capítulo 2, empezando en el versículo 15. Pablo les dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Y estos dos son los versos. Estos dos son los versos que realmente han cambiado mucho de lo que yo entiendo de Dios y de Jesús. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender qué es el vivir en este mundo por medio
de la muerte de nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me gustaría hablarle hoy sobre el tema: ya he muerto, solo necesito vivir como si es verdad. Ya he muerto, solo necesito vivir como si es verdad. Ahora, eso puede sonar extraño en este momento. Incluso puede parecer contradictorio. Pero la realidad de la fe cristiana es que cuanto más profundicemos en la mente de Dios, más tonterías nos parecen en nuestra mente carnal lo que Él ha dicho. Permítanme compartir lo que este mismo apóstol le dijo a los corintios. En realidad esto no será parte del mensaje principal, pero quiero hacerlo ahora porque va a ayudarnos a entender lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Lo que quiero discutir será como un recordatorio conciso de que Dios no está interesado en lo que pensamos que parece inteligente. A Dios no le interesa lo que nosotros creemos que es sabio o lo que es apropiado de acuerdo de algún protocolo humano. Dios no está interesado en probarnos su sabiduría, como les gustaba decir algunos pastores y predicadores que escuchaba cuando era más joven. Dios es Dios por sí mismo. God is God all by himself. Solo tenemos que apartarnos de su camino. Solo tenemos que dejar de intentar de hacer que Dios se vea bien. Simplemente tenemos que dejar de intentar ayudar a Dios. Dios no necesita mi ayuda y Dios no necesita tu ayuda. El Dios que habló al mundo, a la existencia y estableció los límites de los mares, reveló a través del salmista: si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si queremos ser como Dios, tenemos que empezar a hablar tan loco como Dios habla. Si queremos ser como Dios, tenemos que empezar a creer cosas que no tienen sentido sin Dios. Si queremos experimentar la plenitud de Dios, tenemos que dejar de decirle a Dios cómo Él debe hacer su trabajo como Dios. Durante demasiado tiempo hemos puesto palabras en la boca de Dios en lugar de escuchar las palabras que Él ha dicho a nosotros. En la primera carta a Corintios, Pablo les dice esto en el primer capítulo, empezando en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, es poder de Dios. Y él hace varias preguntas en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, miren, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Y le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del evangelio. Escuchen bien, le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del evangelio salvar a los que creen. Yo sé que cuando yo o cualquier predicador del evangelio nos paramos detrás de esta mesa y empezamos a declarar lo que Jesús ha hecho para con nosotros, yo sé que la sabiduría del mundo me está diciendo a mí que yo soy un estúpido creyente,
que yo realmente no tengo la razón en mi lado, que yo no sé lo que es vivir, pero Dios me dice a mí, que cuando yo declaro la verdad de quién Él es y lo que Jesús ha hecho, que yo soy el que tengo el poder, que yo soy lo que estoy viviendo la verdad, que yo soy el que estoy ayudando a cualquier persona que está buscando la salvación a encontrarla en este mundo. Y él continúa, porque la necedad de Dios, mire, escuchen eso. Si no fuera el apóstol diciéndolo y escribiéndolo en la Biblia, sería una blasfemia lo que está diciendo aquí. Porque la necedad de Dios es más sabia, miren, que los hombres. Es más sabia que los hombres. No es parte del mensaje. No es parte del mensaje, pero déjame decirle en este día que si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en lo que nos están diciendo los políticos y los científicos y aquellos que declaran y creen que son líderes en la iglesia acerca de cómo Dios quiere funcionar, y esas dos personas y esos grupos están diciendo la misma cosa y está contrario a lo que Dios nos está diciendo, no debemos escucharlos a ellos, porque esa sabiduría no nos va a traer a donde Dios quiere que estemos. La necedad de Dios es más sabia que los hombres, miren, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento, le dice Pablo a los corintios. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, miren, ha escogido a lo necio del mundo. ¿Por qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo. ¿Por qué? Para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Lo que no es. ¿Para qué? Para anular lo que es. ¿Y por qué lo ha hecho Dios así? ¿Por qué lo ha hecho Dios así? Para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, están ustedes, suya siendo Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. El mundo mira lo que hizo Jesús y dice, qué ridículo dejarse morir así. Y Dios mira el sacrificio de nuestro Señor y dice, esta es la sabiduría de Dios. Amados hermanos, el que está correcto es Dios, no el mundo. Tenemos que dejar de pensar y actuar como si supiéramos lo que Dios está haciendo. Tenemos que subir al carro, abrocharnos los cinturones de seguridad y disfrutar del viaje, dejando que el viento del Espíritu le haga volar a la mente, dejando que las aguas del bautismo nos refresca el alma, dejando que el pan y el vino de la comunión llenen a vuestros corazones. Esto es lo que significa dejar que Dios tenga el control. Necesitamos aprender a dejar de preguntarle a Dios, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Disfruta el viaje, disfruta la jornada, disfrute de la compañía, disfrute de las visitas, disfrute de los sonidos, disfrute de los desvíos. Y cuando Él pare el carro, salte de ahí
y mira lo que está pasando a tu alrededor. Porque a Dios le encanta el viaje, no solamente el llegar. No solamente el llegar. Ok. Puede ser que eso debería ser otro mensaje, pero para mí es una fundación de donde vamos a ir. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Así que al observar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, me gustaría enfocarnos en la siguiente idea. En la siguiente idea. La razón por la que no debemos temer la muerte, la razón por la cual no debemos temer la muerte es porque Dios ya nos ha declarado muertos. La razón por la que no debemos temer a la muerte es porque Dios ya nos ha declarado muertos. Para aquellos de nosotros que hemos confiado en Jesús, la vida que vivimos ya no nos pertenece. Estamos viviendo la vida de Cristo hasta que recibamos la esperanza de la vida eterna en el cielo. Ahora, yo me imagino que muchos de nosotros, cuando nos tomamos el tiempo para considerarlo, luchamos con la idea de la muerte porque nos aferramos a otra idea. Puede ser que nos aferramos a la idea de que la vida que vivimos todavía nos pertenece. Y esta es la mentira que Pablo está tratando de corregir. Si eres creyente en Jesús, la vida que estás viviendo no te pertenece a ti. En el tiempo que nos queda, me gustaría explorar con ustedes tres certezas con las que podemos contar debido a la obra de Jesús en la cruz. Tres certezas que se encuentran aquí en el verso 20 y 21. La primera certeza con la que podemos contar debido a la obra de Jesús en la cruz es que no tenemos que pagar la pena de nuestro pecado. No tenemos que pagar la pena de nuestro pecado. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. Y a Pablo parece estar diciendo que cuando Dios me mira a mí, lo que Él ve es el sacrificio de Jesús. Porque yo estoy en Jesús y con Jesús, cuando Jesús murió, yo morí con Él. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Jesús en la cruz, el plan que Jesús y Dios habían elaborado logró lo que se suponía. La muerte de Jesús logró el milagro de mi redención. Y lo que esto significa es que Dios ha aceptado mi incorporación a la obra de Jesús cuando confieso mi fe en la obra de Jesús en la cruz. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, cuando yo realmente confieso que yo creo que lo que hizo Jesús es para mí, Dios dice, yo acepto ese cambio. El eterno peso del pecado que no podía cargar se ha levantado. He sido liberado de la pena de ese pecado. Me ha puesto realmente en un nuevo camino. ¿Pero qué significa esto? Significa que cuando Dios mira el balance de mi deuda por el pecado, ve que Jesús ha marcado el libro de cuentas como pagado en su totalidad. Que cuando Dios me mira a mí, Él no ve un vil pecador. Él ve un hijo santificado, justificado, transformado.
Eso es lo que él ve. Que ya no tengo que temer que la ira de Dios caerá sobre mí. Jesús ha pagado el precio. Jesús ha soportado el sufrimiento de mi pecado. Y Jesús ha hecho posible que yo realmente pueda tener comunión con Dios y con mis vecinos. El apóstol Pablo les dice clara y sin ninguna duda a los Gálatas que Jesús no falló en pagar el castigo de nuestro pecado, porque yo he sido crucificado con Cristo. Podemos estar seguros de esto. Si nos encontramos en Jesús, nos encontramos en Jesús, podemos tener la confianza que hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero hay una segunda certeza sobre la que Pablo llama nuestra atención. No quiere dejar dudas sobre cómo se siente Jesús hacia aquellos a quienes vino a salvar. La segunda certeza de lo que podemos contar, en la que podemos contar debido a la obra de Jesús en la cruz, es que podemos saber que el amor de Jesús por nosotros es innegable. Podemos saber que ese amor que Jesús tiene por nosotros es innegable. En realidad no tengo el tiempo para entrar en todo lo que Pablo está diciendo aquí, pero siempre quiero destacar donde me dice la Biblia, donde nos dice acerca de la razón de Jesús para soportar la cruz. Pablo dice que la vida que estoy viviendo, la vida que Jesús está viviendo en mí, es posible porque Jesús me ama. Él me ama y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Él dice. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en Jesús, en el Hijo de Dios. Miren, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón por la cual yo tengo confianza en la salvación que yo tengo no es porque yo soy más perfecto hoy que fui ayer. No es porque he tomado los últimos 20 años de mi vida para aprender y leer y estudiar. Y ahora soy más sabio, más inteligente, más profundo. La razón por la cual yo tengo confianza en mi salvación es porque Jesús me amó. Porque Jesús murió por mí cuando Él me sabía y me vio como un joven ignorante, sabiendo todo lo que iba a hacer, sabiendo todo lo que había hecho. Y dijo, voy a morir por Él. Y Él murió por ti. Este es un hecho objetivo. Esto no es algo que se puede negar. La cruz es el símbolo eterno del amor radical de Jesús por nosotros. Amados hermanos, yo quiero que nunca caigan en las mentiras del enemigo de nuestras almas. El amor de Jesús es innegable. Es innegable. El amor de Jesús es tan real, tan verdadero, tan genuino, que murió para que lo viéramos. El sacrificio es una de las formas más claras de saber lo que alguien siente por ti. ¿Qué están dispuestos a hacer por ti? ¿Qué están dispuestos a soportar por ti? ¿Qué están dispuestos a dar por ti? Cada vez
Cada vez que se le hace esa pregunta a Jesús, Él responde, vine a darle todo. Jesús soportó la cruz, despreciando su vergüenza. ¿Por qué? Por el gozo puesto ante Él. Eres el gozo, eres el gozo, eres el gozo. Yo soy el gozo que Jesús vio. Pablo vincula lo que Jesús hizo por nosotros con el motivo por el que lo hizo. Que Dios nos ayude a no olvidar nunca cuán grande es el amor de Jesús por nosotros. Que nunca nos olvidemos el sacrificio. Fue un sacrificio no obligado, fue un sacrificio elegido. La primera certeza nos reconforta a pesar de nuestro pecado. La segunda certeza nos da esperanza en medio de nuestras dudas e inseguridades. Pero todavía hay una más. Una tercera certeza que quiero tocar hoy. Es una certeza que si podemos aferrarnos a ella, nos liberará para elevarnos a mayores alturas en nuestra fe. La tercera certeza con la que podemos contar por la obra de Jesús en la cruz es que no tengo que intentar impresionar a Dios con mi bondad, porque Él solo acepta la bondad de Dios, de Jesús. No tengo que intentar impresionar a Dios con mi bondad, porque Él solo acepta la bondad de Jesús. Pablo usa una frase interesante en el verso 21. Dice que no quiere hacer nula o desechar, dice la Reina Valera, la gracia de Dios, tratando de ganar lo que Dios ha dado en gracia. Él no quiere hacer nula, no quiere desechar. ¿Cómo sabemos que esto es lo que él quiere decir? ¿Cómo sabemos que Pablo está hablando en contra de intentar ganar por obras lo que Dios ha garantizado por gracia? ¿Cómo sabemos eso? Por la cláusula, en el medio de la oración. Lo voy a leer como él lo escribió en su carta. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. De vez en cuando yo estoy estudiando, trato de reorganizar el texto para tratar de entender la lógica de lo que está pasando. No estoy tratando de cambiar el texto, solamente quiero entender la lógica y organizo las cláusulas en una manera que expresa más claramente, por lo menos para mí durante mi estudio, lo que está diciendo. Y quiero hacer eso para ustedes. Déjenme reordenar la oración para poder ver las ideas, cómo las ideas están conectadas. Si la justicia fuera por la ley, entonces Jesús moriría sin ningún propósito y yo anularía la gracia de Dios. Si la justicia fuera por la ley, entonces Jesús moriría sin ningún propósito y yo anularía la gracia de Dios. Si yo no quiero anular la gracia de Dios, si quiero ampliarlo, si quiero que mi vida sea un megáfono para todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida, tengo que entender y tengo que aceptar el propósito por el cual Jesús murió. ¿Y cuál es ese propósito? Jesús murió por el pecado para que yo no tuviera que hacerlo. Jesús muere, yo no tengo que morir por esos pecados. Jesús murió por la injusticia para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en Él. ¿Cómo dejamos
que Jesús brille en nuestras vidas, tenemos que dejar que Jesús hable usando nuestras voces. ¿Cómo dejamos que Jesús brille en nuestras vidas? Tenemos que dejar que Jesús alcance con nuestras manos. ¿Cómo dejamos que Jesús brille en nuestras vidas? Tenemos que dejar que Jesús camine en nuestros zapatos. Esto es lo que significa no intentar impresionar a Dios. Yo no estoy tratando de hacer más que Jesús. No estoy tratando de hacer menos que Jesús. Necesito moverme de la posición de control y dejar que Jesús es el que está dirigiendo la situación. Necesito recordar que ya he muerto. Necesito recordar que ya he muerto, que no estoy en control de la situación, pero necesito vivir como si es verdad. Necesito vivir como si es verdad. El trabajo se ha hecho. La pelea está ganada. La victoria está asegurada. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en lo que ha hecho Jesús. Se ha pagado la pena por el pecado. El amor de Jesús se ha demostrado claramente como innegable. Y se ha eliminado la preocupación por el fracaso. Yo no tengo que impresionarle a Dios. ¿Qué más queda por hacer? Realmente hay una cosa que nos desafiará a hacer hoy. Esa única cosa no es algo que ya no saben. En realidad, si ha pasado algún tiempo, cualquier tiempo en la iglesia, ya sabe lo que es. Como cristianos, el tema de la vida y la muerte puede dar miedo, puede causar mucho miedo y ansiedad, pero no tenemos por qué ser así. No tenemos por qué ser así. Si aceptamos la actitud y la postura que Pablo nos describió. Les animo en este día, y independientemente de dónde se encuentran en su jornada, a recordar, ya estás muerto. Solo necesitas vivir como si es verdad. Padre, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido, Señor, abrir tu palabra y buscar de ti. Santo Espíritu, te pedimos que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestras vidas para vivir en una manera que realmente sea una reflexión de las promesas y la gracia que has dado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiendo que ya hemos muerto en Jesús. Y la vida que vivimos es Jesús viviendo en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.